Radio Centro y el sistema satélite OIR presentan Excelencia Personal con el licenciado Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal, 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Como decía nuestra queridísima, recordada la semana pasada y siempre inolvidable Magodoy, a quien se le hizo un muy emotivo y profundo homenaje en su 25 aniversario luctuoso, en donde tuvimos la oportunidad de expresarnos, varios de quienes tuvimos el enorme privilegio de colaborar, de trabajar, de aprender, de estudiar con ella. Emma Godoy decía, no que tercera edad, es la vejez. No me anden con eufemismos. Y nada de viejito, viejita, no viejote. Porque la vejez es plenitud, la vejez es integración, la vejez es integridad, y la vejez es senectud, sabiduría, senectos. Marister Barneche, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este tema. Vivir con júbilo para, morir con júbilo. Y no porque en la vejez tengamos que hablar de la muerte, pero los viejos estamos más cerca, ¿no? Claro, tenemos que ser conscientes de eso. Y si no somos conscientes, entonces podemos vivir nuestra vida con mucha superficialidad y desperdiciando ocasiones maravillosas que todavía tenemos. Porque el pensar que porque llegas a X edad, ya tu vida se acabó, es una tontería. Erickson dice que es una etapa maravillosa, la etapa antes de la vejez, la etapa de la generatividad, que es cuando normalmente vienen las jubilaciones, porque las jubilaciones no te llegan en la vejez, te llegan todavía en la época de la generatividad. Así es. En la época en que todavía puedes empezar una vida diferente. Tal vez la que siempre anhelaste y por las necesidades económicas y familiares no pudiste hacer. ¿Cuántas personas a esa edad empiezan a pintar y se vuelven verdaderos artistas? Porque en el fondo siempre lo quisieron hacer, pero nunca tuvieron tiempo. Uh-huh. Y es cuando te dicen ya vas a tener un tiempo libre, en lugar de decirte vete porque ya no sirves. Si tú lo recibes como, ahora sí voy a tener tiempo libre para lo que yo quiero, es muy diferente la actitud que tomas ante la vida. Claro, ve y toma tu tiempo para ti, para que vivas con júbilo. Exactamente. Jubilación. Así es. Eso nunca lo decimos o lo pensamos, sino al contrario. La jubilación es una época que se mira con terror, si es que no se tienen los medios para vivir, porque también para que una jubilación sea adecuada y jubilosa, se necesita haber tomado precauciones durante toda tu vida para que eso llegue. De ahí que hace casi 40 años la doctora Emma Godoy, precisamente, con la vista siempre puesta en las alturas, como decíamos en su homenaje, caracterizada por palabras de ciencia y palabras de sabiduría. Es decir, el tener ese don de poder expresar con una gran sencillez las
los arcanos, los misterios, las verdades más intrincadas, más complicadas, más profundas, las explicaba con una sencillez pasmosa que todos lo podíamos entender. Y esta querida maestra, Emma Godoy, con la vista puesta muy en las alturas, la mejor filósofa que ha dado nuestro país, la mejor mujer filósofa, tenía los pies bien puestos en la tierra y solidaria con los viejos, que ella todavía no llegaba a la vejez, pero fundó el DIVE, Dignificación de la Vejez. Preparemos a los niños y jóvenes desde el principio, démosles los elementos para que lleguen a ser unos grandes viejos con patrimonio económico. Así es. Suficiente, con integración en su vida, con satisfacción. Decía Emma, qué dura, ¿verdad? No hay peor frustración que al final de tu vida descubrir lo que pudiste haber hecho y no hiciste, y lo que pudiste haber sido y no llegaste a ser. María Esther, jubilación pues es completar, ¿no? Lo que nos explica Erickson de esta, que él llama la octava etapa de la vida, integridad e integración versus contra desesperación. Así es, porque si no logras todo lo que anhelas, pues te sientes muy frustrado, muy deprimido, y además le amargas la vida a todos los que tienes cerca. No hay nada más horrible que un viejo amargado. Ajá. O una vieja amargada. Y frustrado. Sí. Le haces, le buscas, le tornas y no hay manera de que salga del hoyo. Eso es espantoso para todos los que viven con ellos. No, y para la pobre persona que está viviendo esa realidad. Sí. Y esto lo ubica Erickson después de los 70 años de edad, que no es decrepitud. No. La ancianidad no, la vejez y la ancianidad no es decrepitud, es plenitud. Así es, y para eso tienes que preparar muy bien esa etapa entre los 50 y los 70, que es la etapa anterior, que es tan importante, en la que te integras tu personalidad, o sigues viviendo como has vivido, todo desperdigado, todo sin un fin en la vida, sin estar centrado, sin estar realmente integrado. Y es la época en que todavía puedes generar 1000 cosas para tu vejez. ¿Y para los demás? Y para los demás. Yo, bueno, siempre he tenido un recuerdo maravilloso de esa etapa de mi papá, que fue su etapa cuando se jubiló. Fue cuando empezó a hacer sus negocios privados. Ya acabó con su empleo de quién sabe cuántos años, 50 años, 40 años, ya ni me acuerdo. Pero empezó a hacer cosas distintas que tuvo toda la vida ganas de hacer. Fíjate cómo llevó la séptima característica, la productividad, ¿no? Sí. La generatividad. Erickson sugiere, mira, ya a los 40 años ya viviste tu yoidad, tu definición de tu vida, de tu personalidad, ya viviste tu intimidad ya de adultez, de adulto joven, y de formar un patrimonio para tu familia, y ahora tienes que generar riqueza espiritual, intelectual y material para otros, más allá de las fronteras de tu familia, pensando en términos de generosidad. Y esto, quien se jubila al estilo de tu padre, lo logra llevar más allá de esta etapa hasta la última etapa, generando bienestar, empleo para muchos otros, que fue lo que hizo tu padre en esa última etapa, ¿no? Sí. Y es lo que hacen muchos mexicanos, digo, don Alberto Valleres, por ejemplo, don Eugenio Garza Sada, muchos, algunos vivos, otros ya nos abandonaron, Bernardo Quintana, en fin, todos aquellos personajes de los que nos hablaba aquí hace una década el licenciado Luis Felipe Cuello, en paz descanse, como modelos de hombres mexicanos, empresarios, generativos, generosos, que le dieron un profundo sentido social a la riqueza y que generaron bienestar y que también a muchos otros. Tenían una personalidad generadora de buen estado para los demás. Exacto. Les encantaba a uno estar con ellos. Exacto. Y por supuesto se caracterizaron por una vida jubilosa. Con permiso.
En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Bueno, desde luego, la base de todo, creo yo, en la vida, doctora María Esther Barneche, Marie, es amar el amor a uno mismo, no como un grotesco egocentrismo o egoísmo, sino como un autorrespeto. Se habla mucho, está de moda el término, y qué bueno que así es, de autoestima. Está de moda aquello que hace falta, aquello de lo que se carece. Y nuestra época, pues en muchos aspectos, se caracteriza por baja autoestima de muchos. Por eso hay promiscuidad, drogadicción, delincuencia. Por eso hay deshumanización y materialismo y relativismo, porque hay una falta de amor a sí mismo, de amor a la vida. Y entonces, cuando se tiene ese amor a uno mismo, ahí está la base para poder empezar a vivir con júbilo, claro. Porque amas a los demás. Es decir, no quieres para otro lo que no quieres para ti. Lo que a ti te dañaría, evitas procurárselo a los demás. Cuando uno vive en un hogar en que los padres son generativos, en el que los padres son modelos, porque yo me acuerdo, por ejemplo, mi mamá nunca se destacó porque fuera una profesionista importante o porque hiciera grandes cosas. Mi mamá siempre estaba en su casa llevando las cuentas no solo de su casa, sino de los negocios de mi papá. Ella era contadora. Pero mi mamá estaba en su casa, yo creo, para escuchar a la gente. Porque llegaban las primas, las sobrinas, la muchacha, la cocinera, alguien que había trabajado en el jardín hacía 1000 años, a contarle sus problemas. Y mi mamá los escuchaba así. A buscar consuelo y consejo, ¿no? Y les ayudaba, les daba sugerencias para vivir mejor. A muchos les guardaba su dinero. Era una gente que generaba verdaderamente amor. Oye, pues qué maravilla tener ese tipo de modelos, ¿no? Tan cercanos. Fíjate que sí. Y yo creo que cuando tú vives así, no puedes quedarte en tu casa mano sobre mano disfrutando de lo que tienes. Has aprendido a ser generosa, has aprendido a preocuparte por los demás, porque tanto mi papá fuera de la casa como mi mamá en la casa estaban muy pendientes de las necesidades de los demás. Entonces, bueno, y quiero decirte que mis abuelos también. Entonces, no hay manera en que tú seas egoísta. Por eso somos tan responsables de lo que hacemos con nuestra vida, del giro que le demos, del júbilo con que vivamos nuestros años de generatividad y los primeros también, para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un ejemplo de que no los viejitos son gentes a las que necesariamente tú tienes que estar sosteniendo. Muchas veces físicamente tal vez sí, pero dentro hay una fuerza interior que a ti, como nieto, te da mucho. Te gusta oír lo que dicen, te gusta conocer sus historias y la historia que ellos vivieron de nuestro México y del mundo. Claro. Para mí era importantísimo que mi papá nos platicara cuando oían en el radio lo de las guerras mundiales. Oye, todo esto son las raíces de la labor que hoy se llama SEDI. Así es. De la labor que hoy, por ejemplo, nos acompaña Elia, no está con nosotros Elia. Está trabajando. No, está en Guadalajara dando cursos, formando, entrenando a un grupo de 10 personas que van a, entre otras cosas, a licenciarse para poder dar trauma de nacimiento allá en Guadalajara. Es decir, es una labor que
no solo beneficia a quienes alcanza aquí en el Valle de México o en Torreón o en donde se ha fundado el CEDI o en muchos otros países, incluso en Estados Unidos, ¿no? Así es. Sino que se capacita a otras personas para que esto sea un efecto multiplicador que puede ser ilimitado. Así como abunda hoy, tanta miseria, la guerra, la violencia, el odio, la inseguridad, tiene que sobreabundar lo bueno y lo positivo. Ahora, ¿tú qué le dirías, Mari, a una persona que no ha tenido ese modelo en su hogar? Alguien se acerca, que esté aquí en cualquier etapa de su vida, pero que no ha tenido ese modelo cercano. Bueno, yo creo que esa es una de las abuelos. Principales cosas que hacemos nosotros con nuestro trabajo de codependencia. Enseñarle a la persona su valor intrínseco como persona y todas sus posibilidades que no ve, porque parte de la enfermedad de la codependencia es no ver opciones, no ver tus posibilidades. Entonces, cuando tú le abres el mundo de posibilidades, puede escoger por dónde caminar. Y tú empiezas a ver que la familia empieza a cambiar, que la empresa en la que trabajan empieza a cambiar. Y entonces te mandan a sus empleados, o te mandan a sus sobrinos, o te mandan a sus nietos. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de adentro. No es un cambio superficial. Les diste algo y ya, solucionaron el problema de hoy. No. Les diste algo que está cambiando su interior y que les está motivando a que tengan intereses que llenar, metas que lograr y un futuro maravilloso que alcanzar. Es decir, para vivir con júbilo tengo que vivir bien conmigo. Así es. Si no estoy bien conmigo interiormente, si no me siento bien conmigo, si yo siento que no valgo nada, ándale. Entonces no puedo hacer nada, porque lo que yo doy, que yo siento, es basura. En cambio, si yo sé que lo que tengo es valioso, lo comparto con mucha alegría y con mucho júbilo. Y hasta los chistes. Hay personas que hacen felices a los demás con sus chistes, pero los chistes de una persona integrada son muy diferentes de los chistes de una persona amargada. Por muy chistoso que se crea, el chiste es amargo. Uh-huh. No puede salir de otra manera. Sí, es algo que ridiculiza, ¿no? Es algo que... Sorna, ironía, sarcasmo, burla, es lo que sale de una persona que no se aprecia, de una persona que no se siente valiosa, que no ha visto su potencial como ser humano y que no ha visto que como quiera que sea es un ejemplo para los que tenga cerca, familiares o no, en su oficina, en su trabajo, en donde sea. No es lo mismo ver en la calle caminar a una persona de 60, 70 años con una cara alegre, cargando sus bolsas del súper o lo que sea, que ver a una gente de hombros caídos, triste, con la cabizbajo, y que si alguien tropieza con ella, de repente lo quiere insultar, en lugar de decir, no se preocupe. Sí, o perdón, o lo siento. No, es que es distinto. A mí me encanta observar a la gente. Y bueno, entre la gente que yo he tenido, con la que he trabajado, pues hay gente que ha encontrado su vocación tardía y que ha podido realizarla. Con permiso. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org. La alegría, doctora María Esther Barneche, el fundamento de la alegría tiene que ser algo interior, no es algo que depende de situaciones externas. No, tiene que ser algo interior. Tienes que reconocer tu valía como hijo de Dios, tu valía como ser humano. Y cuando llegas a cierta edad en que ya no puedes trabajar, en que ya las cosas físicas te cuestan mucho trabajo, tu mente funciona.
Entonces, sigue estudiando, sigue compartiendo con tus amistades, no nada más chismes, no nada más lo que vi en la televisión, sino compartiendo libros, compartiendo cosas profundas, cosas que a la gente le interesen. Y realmente puedes ayudar a los demás en esa forma. Es decir, aquí hay un factor que nos gusta mucho señalar, el factor libertad y el factor voluntad. No me refiero al voluntarismo, ¿no? De tener una gran fuerza de voluntad, no. Me refiero simplemente a hacia dónde se inclina tu voluntad. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres? Es tener, pues, voluntad ¿de qué? De ser útil a los demás, de Así poder es. proporcionar algo, lo que sea, de no ser un simple espectador pasivo o crítico de la realidad. Porque también el viejo puede tender mucho a eso, ¿no? Sí, claro. A esa amargura Con su de decir, experiencia puede estar criticando todo. Todo tiempo pasado fue mejor y en mis épocas no sé qué. Y con o sin razón en lo que está afirmando, lo importante no es decir eso, sino aportar alternativas, soluciones, no en un plan impositivo, sino a través principalmente del ejemplo, Así de una es. vida alegre, jubilosa, positiva. Fíjate que tuve una experiencia hace unos días. Estaba yo en una residencia que fui a visitar a una amiga. Y me di cuenta, porque llegué muy temprano, que iban bajando señoras en silla de ruedas, señoras con, no sé cómo les llaman, andaderas, señoras con bastones, y todas pedían un taxi. Y me di cuenta que el taxi iba a la misma dirección. Entonces a la última le pregunté, ¿qué cosa hay ahí? Dice, es que antes cada una de nosotros tenía su casa y hacía un desayuno una vez al mes en su casa. Como ahora muchas vivimos en residencia, entonces escogemos un restaurante. Estoy hablando de personas de 80 y pico y 90 años que iban emperifolladas guapísimas para su reunión de amigas de la escuela en un restaurante. Que ahora ¿No ya sabes? viven en un asilo, en una casa, Sí, en una hogar para residencia. ancianos. Pues. Ujú. Pero muy felices, muy arregladas porque iban a ver a sus amigas. Son gentes que disfrutan la vida hasta el último momento y comparten lo que ven, lo que oyen, lo que leen con sus amistades. Es una época también de ser feliz y de todo lo que no has podido hacer también en esa área porque estabas muy ocupado creciendo, haciendo crecer a tus hijos y a lo mejor tuviste que cuidar nietos, pero llega un momento en que ya hasta los nietos son grandes, es el momento de cultivar a todas esas amistades de cualquier grupo que hayas tenido y disfrutar de la vida, porque así, de verdad, podrás tener años jubilosos. De otra manera, no. Qué hermoso ejemplo, ¿no? Me encantó, las felicité. Le dije, yo vengo a lo mismo, además que pues nosotros somos como 20 años menores que ellas. Uh-huh. Dije, ojalá sigamos como estamos dentro de 20 años. Claro, y sobre todo con ese espíritu, pero es que es el espíritu lo que determina el funcionamiento del cuerpo, ¿no? Pero en lugar de retraerse y decir, porque ya no puedo hacer nada en mi casa, qué flojera salir, no tengo coche, no tengo chofer, ya no puedo manejar. Pues no, ellas se las agenciaban pidiendo su taxi, que las emperifollara la enfermera y a salir a pasear con sus amigas, en lugar de encerrarte. Porque Ahora, es otra tendencia de los viejos, encerrarse. Aislarse de los demás. Pero eso en gran parte tiene que ver con el desprecio de la sociedad. Puede ser. Sobre todo cuando empiezan a tener defectos de oído, defectos de vista, la gente los va aislando sin darse cuenta de la necesidad del anciano también de participar. Y de que se le tenga paciencia, ¿no? Así es. El mes de agosto quedó aquellas iniciativas de Emma Godoy y del senador Euquerio Guerrero en aquellos años, que fueron la causa luego de la fundación por la... Emma Godoy fue a Naciones Unidas a hablar del DIVE y fue al Senado de la República y a partir de eso se fundó el INSEN, Instituto Nacional de la Senectud, pero luego por eufemismo se le ha ido cambiando de nombre, ¿no? Sí, no sé ahora ni es de cómo los se llama adultos ahora. mayores. Sí. Pues bueno, adultos menores sí hay algunos, yo he visto algunos, aunque hace mucho que no voy al Circo Ataide, pero los adultos menores, bueno, con todo mi respeto para ellos, son los enanitos, ¿no?
Todos los adultos son, después de los 40, pues ya cada vez más mayores. ¿Más mayores en qué? En edad, bueno. En fin, los viejos. Emma logró estos objetivos tan importantes que, por desgracia, no hemos apoyado todos los mexicanos. Al niño y al joven de hoy, en México no se le prepara para la vejez. No se están inculcando hábitos de amor al arte, ciencia, moral y cultura. No se está inculcando hábitos de ahorro, el sentido de propiedad y de comunidad, ambos al mismo tiempo. Lo que es mío y lo que es comunitario. O lo que es mío, pero yo lo puedo compartir con los demás. Y que todo esto es esencial para que el ser humano pueda llegar a su vejez en los términos que llegan este grupo de mujeres de las que tú nos hablabas. Son privilegiadas, de acuerdo, seguramente son personas de cierto nivel cultural, socioeconómico, que les facilitó la vida. Pero hay muchísimos abuelos hoy que no llegaron en esas condiciones, o que simplemente todo lo que ganaron, lo gastaron, lo invirtieron en educar, en pagar la educación de sus hijos, en darles lo mejor, en generarles oportunidades, en que nunca faltara nada en el hogar, y ya de viejos están privados de un patrimonio. Así es, y además en muchas ocasiones, por desgracia, son vistos por los hijos como una molestia, sin darse cuenta que todo lo recibieron de sus padres. Y es como muy triste darte cuenta de esas situaciones, porque si no tienen dinero, no porque lo hayan tirado, sino porque lo gastaron en sus hijos. Y en la familia, ¿no? Y en la familia, y en darles lo mejor que ellos pudieron, no se vale este trato a última hora. De verdad, es muy injusto y le hace más daño al que lo hace que al que lo recibe. Con permiso. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org. Lamentable, mi querida Mari, ver cómo pues falta paciencia para el abuelo muchas veces, ¿no? Sí. Híjole, eso ya me lo platicaste, mano. Eso ya me lo platicó el abuelo, y viene otra vez con su historia. A ver, entendamos esa explicación de Erik Erikson en el ciclo vital completo. La última etapa de la vida, la de, pues ya de salida de este mundo hacia la eternidad, es una etapa en la que hay que integrar todo el pasado. Es una etapa de integridad, que es integración. ¿Qué se dice de una persona íntegra? Es una persona que es capaz de integrar todas las facetas de su vida, de su carácter, no es medio esquizofrénico, no. Que para unas cosas es muy bondadoso y para otras es un perverso, o que para unas cosas es virtuoso, pero en otras tiene unos vicios terribles. No, integridad es que puede integrar todos los aspectos de su vida. Y entonces en la vejez tenemos que ir descubriendo que el santo peca 7 veces al día, dice el aforismo, ¿no? El santo, imagínate nosotros, Vas descubriendo que hay aristas. El viejo tiene que descubrir que hay aristas, que hay tal vez asuntos pendientes por resolver de su vida pasada. Y tiene que trabajar para esa integración. Hay muchos asuntos de perdón, fíjate. Muchos asuntos de perdón o de pedir perdón. Exacto. Ellos tienen que perdonar o pedir perdón a sus hijos muchas veces por cosas que los lastimaron, cosas que a lo mejor no pudieron evitar, pero... Oye, yo veo hermanos viejos que se siguen odiando. Es absurdo, ¿Cómo? Es absurdo. Que siguen siendo Caincito y Abelito como si estuvieran 5 y 3 años. Es muy triste ver eso. Nunca superaron muchas veces esas rivalidades. ¿Cómo es posible, man? Yo te he platicado de mucha gente que no eso. se puede morir. Ajá. Porque deja
esos pleitos en su familia. Quisiera como verlos solucionados, verlos arreglados antes de morirse. Entonces, muchas veces hemos tenido que decirle, déjaselo a Dios, porque no es algo que tú puedas hacer como para retardar tu dejarte ir en las manos de Dios. Ya se te pasó el momento de resolver aquello, ¿no? No es tu problema, ya ese es problema de ellos, que logren, que no logren, que estén dispuestos a dar para la paz y que no. Ahora, si comprendemos esto, María, tendremos más paciencia para escucharles, ¿no? Claro. A ver, está platicando esto, bueno, tal vez se está desahogando, tal vez está queriendo él mismo convencerse de algo, tal vez... O tal vez se le olvidó que ya lo dijo antes, porque la memoria le falta. Ya. Y para él es algo grato de contar, de compartir, de recordar. Entonces, ser paciente. Como dice aquel otro aforismo, me encanta, ¿no? Como te veo, me vi. Y como me ves, te verás. Te verás. Si te va bien, ¿eh? Si te va muy bien y llegas a mi edad, como me ves, te verás. Es decir, yo también fui niño, yo también fui joven como tú eres ahora. Pero si tienes mucha suerte, algún día llegarás a estar como yo. Llegarás a mi edad, llegarás a la vejez. Y todo esto en el fondo no es más que una consecuencia del amor. Del autorrespeto, de la autoestima y del amor que puedo dar, prodigar a los demás. No del que espero recibir. Porque qué hermoso es el modelo excepcional de una Madre Teresa, de la Beata, la Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Una ancianidad que no espera algo, no espera algo de alguien. No, todo es dar. Pero disfruta inmensamente una sonrisa de un moribundo, o una sonrisa de un leproso, al que le quitó las llagas, al que le quitó los gusanos de una llaga, ¿no? Y le curó las heridas. Bueno, no a todos el Señor les pide algo tan maravilloso, que no les da lo suficiente, el don o lo que necesite como a ella, pero sí en lo... Cada quien en su ámbito. Sí, en lo personal, dar lo mejor de ti para todos los que tienes cerca. Y no te limites al círculo familiar. Y no ver qué me pueden dar, sino qué puedo dar yo. Y extiende tu círculo. No podemos vivir en un circulito tan pequeño como es la familia primaria. Mucha de la enseñanza actual de la Iglesia es la tendencia a enseñar a la gente a vivir comunidad, porque se ha visto que es la única manera de enfrentar los problemas que estamos viviendo en estos días. Claro. Cuando en una comunidad, y yo lo he visto en los centros de oración, en Chihuahua, en Costa Rica, que se forman comunidades, la manera en que se ayudan cuando hay un duelo, cuando alguien pierde el trabajo, bueno, es una cosa maravillosa. Sí, impresionante. Entonces, sí entiendo esa urgencia de la Iglesia, porque no vivamos aislados, sino de verdad formemos parte de comunidades. Puede ser tu comunidad de amigas de la escuela, tu comunidad de compañeros del golf, como tienen algunos de mis cuñados, que son verdaderas comunidades en que se han ayudado toda la vida. Compañeros del futbolito. Sí, lo que sea que compartan, pero que de veras se ayuden. Claro. No nada más se diviertan juntos, sino se ayuden en la vida. Y así los años de la generatividad y de la ancianidad son muy distintos. Yo veo a este grupo que te digo, bueno, pues ya les cuesta trabajo jugar golf porque ya no están tan jovencitos, pero ahí van. Y ya ves que en el golf hay sus niveles, entonces las competencias son a sus niveles. Entonces están muy divertidos y muy contentos. Pero el día en que digan, ya no voy a ir a nada, ni siquiera a ver jugar a los demás, estoy amolada, estoy amolado. Bueno, habría que pensar entonces también en aislamiento versus comunidad. Así es. Y en todas las etapas de la vida es muy importante la vida comunitaria, pero tal vez nunca más enfocada a la vida jubilosa como en la última etapa, donde hay que evitar que el anciano viva aislado o que se sienta abandonado, que vive en el abandono. Así es. Hay muchos asilos
Ya hace tiempo que no visitamos asilos y que no hacemos algún programa de radio desde allá. Se nos ha dificultado mucho que pueda haber controles remotos, bueno, ni hablar como el que queríamos hacer concretamente para celebrar 25 años de este programa. Lamentablemente no fue posible por causas ajenas a nosotros, pero cuando recordamos las vivencias que tuvimos tantas veces en asilos, viendo el júbilo, la alegría de aprender a compartir, fíjate, Mari, porque muchas veces falta que alguien llegue. Yo recuerdo el Chinchachoma, las lecciones de amor que daba, simplemente al llegar al hospital o al llegar al asilo y dar una muestra de afecto, de compañerismo, de preocupación por los demás, cómo empezaba a cundir esa conducta positiva, claro, entre los demás, porque el ejemplo es una orden silenciosa, el ejemplo arrastra. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos desde la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos, nuestra dirección electrónica es www.excelenciapersonal.org.mx. Mari, esta última frase nos lleva un poco a recordar lo trascendente de lo que nos enseñó, desde luego, todo lo que es la logoterapia, ¿no? El sentido Frankl, de la vida. El sentido de la vida. Si no lo tienes, de verdad te hundes en la desesperanza. ¿Cuál es el sentido o cuál fue el sentido de tu vida o el sentido que todavía le puedes dar? Mira, recuerdo el caso de hombres o mujeres viudos, ya viejos, que en la viudez y ya con todos los hijos adultos, entran por ejemplo, se meten sacerdotes o de religiosos. Así es. Y le dan un sesgo a su vida, cumpliendo una vocación que estaba por ahí pendiente. Claro. María, pero nos ibas a comentar otra cosa también. Sí, fíjate que, bueno, siempre hacemos comentarios de las cosas que no están bien en nuestro México y en nuestro gobierno, pero tengo que decirte que el último año yo hago con mis amigas una visita cada mes y medio, cada 2 meses, a algún museo y luego nos vamos a comer. Y he sentido como que ahora sí se toma en cuenta las necesidades de los ancianos, porque en estos museos Sí. los baños son accesibles, hay elevadores, hay lugares en donde los ancianos pueden descansar mientras ven las pinturas o las esculturas o lo que sea. Ha sido de veras una grata sorpresa el que no ves que los ancianos se quedan abajo y los demás suben a ver las exposiciones. Me encantó, Sí, porque es ha sido verdad, sí. en todos. Están los baños muy decentes, suficientemente anchos para que entre una silla de ruedas. Es decir, muchas cosas buenas en ese sentido para las personas mayores, cosa que antes era una desgracia. Te Sí, ponían la- unas escaleras del edificio del año de la canica que imposible que las subieras. Claro. Ahora ponen un elevador. Eso me ha encantado. Y yo creo que también es importante facilitarles en nuestras familias, a nuestras personas mayores, la forma de integrarse en esos aspectos físicos. Facilitar para que pueda salir al jardín o al patio o a la calle. Sí, Que claro. no tenga que depender de los demás. Muchas cosas que podemos hacer para la dignidad, para el júbilo, porque si lo que le gusta a un señor es ver pasar a la gente,
Hombre, que pueda asomarse a la terraza o al patio de su casa o a la reja Sí, o a la ventana, de su casa, lo que sea, pueda moverse. Uh-huh. Eso me parece fundamental y eso lo podemos hacer todos por los ancianos que tenemos cerca. Es pensar en el otro. Así es. Pensar en el otro y estar pendiente de los imperativos, de las necesidades y aún de los deseos. Así es. De los demás. A ver si localizamos por ahí, Héctor, aquel viejo cuento que hace tantísimos años dimos a conocer en este programa de radio, de El día que me volví invisible. Ah, sí, muy bueno. El relato de un abuelo que está feliz porque van a ir al día de campo, caray. Y a él, bueno, pues él tiene un cuartito ahí con las ventanas rotas, se les ha olvidado que están rotas las ventanas y que por ahí se cuela un aire frío terrible y están ya cerca del invierno. Pero él está muy contento y se prepara, se da un baño, está listo para irse de día de campo. Y cuando sale a la sala, pues ya resulta que ve que no hay nadie y se asome ya. El vehículo de la familia partió, lo dejaron, se les olvidó que él existe. El día que me volví invisible. No dejamos que nuestros viejos se vuelvan invisibles, María. No, es importante tener mucho cuidado, mucho cariño, mucho aliciente y hacerles ver que tienen mucho que hacer y mucho que dar todavía hasta el último día de su vida. Y mucha paciencia porque efectivamente las habilidades físicas, la audición, la visión. Pero se nos olvida que eso mismo tuvimos que hacer cuando nuestros niños eran pequeños. No se entendían, no sabían caminar, no podían repetir lo que les decíamos, no podían comer bien. ¿Por qué? A veces no podían ni decir lo que querían, ¿no? Era un Claro, berrinche, porque ¿no? eso mismo no lo podemos hacer por nuestros ancianos. Tener la misma paciencia, la misma caridad, el mismo cariño. Pues que este mes sea, de verdad, un mes de júbilo. Estupendo reconocer que hay una vida y hay una capacidad de alegría y de jolgorio en todas las personas mayores. Mari, muchísimas gracias. Recuérdanos el teléfono del CEDI. 5683-4424 y 5683-5242. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco y a sus colaboradores el excelente programa y el gran contenido que nos ha compartido. Como les decía, amigos, al comienzo de esta emisión, si nos damos cuenta, la verdad es que los programas están llenos de riqueza, trascienden su época, trascienden su tiempo, porque los valores no cambian. Y entonces estas reflexiones no pierden vigencia. Y la verdad es que no me dejarán mentir, pero hoy no fue la excepción, sin duda alguna. Les invito, amigos, a que le demos like o me gusta a este programa, si lo estamos viendo por redes sociales, que le demos compartir, si queremos de pronto hacer que a otras personas llegue este gran mensaje del licenciado Gerardo Canseco y sus colaboradores. Y los invito también a seguirnos en la página de excelenciapersonal.org.mx. También recibimos cualquiera de sus comentarios en el teléfono 5682-7500, donde estamos siempre a su disposición para atenderlos como ustedes se merecen. Agradecemos también a todo nuestro equipo de producción. Hasta mañana. Radio Centro y el sistema satélite OIR presentaron Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con el licenciado Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.